Nietzsche jamás habló de la validación como un gesto inocente. Para él, toda búsqueda desesperada de aprobación es una confesión silenciosa de debilidad. No porque el ser humano no necesite reconocimiento, sino porque cuando el valor propio depende del juicio ajeno, la voluntad deja de ser soberana. Y ahí comienza la verdadera dominación. La necesidad de validación emocional no surge de la nada. Nace cuando el individuo no ha construido un centro interno sólido, cuando su identidad se apoya en el reflejo que otros le devuelven. En ese punto, cada palabra, cada gesto y cada silencio del otro adquiere un poder desmedido. No se busca conexión, se busca confirmación. No se desea compartir, se desea ser aprobado. Nietzsche entendía que quien necesita ser validado está dispuesto a modificar su conducta para no perder esa fuente de reconocimiento. Y ese es el primer error fatal, porque el valor que se mendiga jamás se respeta. La validación externa actúa como una droga, alivia momentáneamente la inseguridad, pero refuerza la dependencia. Cuanto más se recibe, más se necesita. Cuanto más se necesita, más poder se entrega. En muchas mujeres, esta necesidad adopta una forma emocionalmente sofisticada. No se presenta como debilidad explícita, sino como sensibilidad, cuidado, entrega o deseo de conexión profunda. Pero detrás de esa narrativa suele esconderse una pregunta constante: ¿soy suficiente para ti? ¿Y quién vive formulando esa pregunta ya ha colocado al otro en una posición de juez? Desde la óptica de Nietzsche, el problema no es sentir, sino subordinarse. Cuando el estado emocional depende de la atención recibida, el control se desplaza. La calma ya no nace de dentro, sino de la respuesta externa. Un mensaje no respondido, una mirada ausente o un cambio de tono se convierten en amenazas psicológicas. Y ahí aparece la ansiedad, el ajuste de conducta, la autocensura emocional. El verdadero poder reside en quien no necesita demostrar su valor constantemente. Quien se valida a sí mismo no persigue atención, la atrae. No explica en exceso, no justifica su presencia, no suplica afecto. Y esta diferencia es crucial, porque la validación que se pide genera compasión, pero la que se irradia genera respeto. Nietzsche despreciaba la moral del mendigo espiritual. Para él, la dignidad comienza cuando el individuo deja de pedir permiso para existir. En el plano relacional, esto se traduce en una dinámica clara. Quien ofrece validación decide el ritmo, la intensidad y los límites. Quien la necesita se adapta, no por amor, sino por miedo a perderla. Esta necesidad también vuelve predecible el comportamiento. La persona validada aprende rápidamente qué decir, qué callar y cómo actuar para mantener el flujo de aprobación. Se vuelve moldeable. Y lo más peligroso es que suele confundir esa adaptación con amor, cuando en realidad es dependencia emocional camuflada. Nietzsche no habría condenado esta debilidad desde la moral, sino desde la lógica del poder, porque el mundo no se organiza en torno a intenciones, sino a fuerzas. Y toda fuerza que no se gobierna a sí misma será gobernada por otra. Este primer punto es fundamental porque establece la base de todo lo que vendrá después. La necesidad de validación no es una debilidad aislada, sino la raíz de otras formas de sometimiento emocional. Donde hay hambre de aprobación, hay terreno fértil para la manipulación. Y donde la voluntad no se sostiene por sí sola, siempre habrá alguien dispuesto a sostenerla, a su manera. Nietzsche veía con claridad que las masas no viven de hechos, sino de relatos. El ser humano no se aferra a la verdad, se aferra a la historia que le permite soportar su existencia. Y pocos relatos han sido tan eficaces, tan seductores y tan debilitantes como el del romanticismo. No como experiencia íntima, sino como mito colectivo. Un mito que promete sentido, plenitud y redención a través del otro. El apego al relato romántico no es amor, es fe. Fe en que alguien llegará a completar lo que uno no ha construido. Fe en que el vínculo emocional otorgará identidad, propósito y valor. Nietzsche habría visto esto como una renuncia encubierta a la propia voluntad. Porque cuando el sentido de la vida se delega en una historia compartida, el individuo deja de ser creador y pasa a ser personaje. Este relato enseña que el amor verdadero debe doler, que la intensidad es prueba de profundidad y que el sacrificio emocional es señal de compromiso. Bajo esta lógica, la razón se vuelve sospechosa y el sufrimiento se glorifica. No se busca estabilidad, se busca emoción. No se persigue claridad, se persigue drama. Y el drama, como toda forma de exceso, nubla el juicio. Nietzsche desconfiaba profundamente de todo ideal que debilitara al individuo en nombre de una promesa superior. El romanticismo funciona así. Convierte la dependencia en virtud y la pérdida de control en señal de entrega auténtica. Bajo su influencia,
Se justifican actitudes que, fuera del relato, serían inaceptables. El engaño se perdona, la humillación se racionaliza y la incoherencia se romantiza. Quien está apegado a este relato no evalúa conductas, interpreta escenas, no analiza hechos, construye significados emocionales. Cada gesto se convierte en símbolo, cada ausencia en misterio, cada conflicto en prueba del destino. Y mientras más compleja es la historia, más difícil resulta abandonarla, porque dejarla implicaría aceptar que gran parte del sufrimiento fue innecesario. Desde la lógica del poder, esto genera una vulnerabilidad clara. Quien controla el relato controla la emoción. Basta con alimentar la narrativa adecuada para mantener a la otra parte enganchada. Promesas vagas, gestos intensos y silencios estratégicos mantienen viva la fantasía. No hace falta coherencia, solo continuidad emocional. Nietzsche habría señalado que este apego no nace del amor, sino del vacío. Donde no hay propósito propio, el relato romántico actúa como sustituto. Ofrece una misión, un conflicto, un enemigo y una recompensa. Da forma a una vida que, de otro modo, se percibiría como carente de dirección. El problema es que este relato exige obediencia emocional. Quien cree en él tolera lo que contradice su dignidad con tal de no romper la historia. Porque romperla significaría enfrentarse al silencio, a la ausencia de guión, a la responsabilidad de crear sentido desde cero. Y eso requiere una voluntad fuerte, algo que el romanticismo, paradójicamente, debilita. Este apego prepara el terreno para formas más profundas de sometimiento. Cuando la vida emocional gira en torno a una narrativa idealizada, cualquier amenaza a esa historia genera miedo. Y el miedo, como Nietzsche entendía, es uno de los instrumentos más eficaces de control. Así, el relato romántico no solo adorna la experiencia afectiva, la condiciona. Y quien vive condicionado por una historia ajena difícilmente actúa desde su propio centro. Este punto se conecta directamente con el siguiente, donde el miedo deja de ser abstracto y toma una forma concreta: el miedo al abandono. Nietzsche comprendía que el miedo es una fuerza primaria, anterior a la razón y más poderosa que cualquier argumento moral. Entre todos los miedos humanos, el miedo al abandono ocupa un lugar central, porque no se limita a la pérdida del otro, sino a la pérdida de identidad que ocurre cuando el yo ha sido construido en función de alguien más. No es la soledad lo que aterra, es el vacío que deja la retirada de aquello que daba sentido. El miedo al abandono no aparece de forma abrupta. Se gesta lentamente cuando el vínculo se convierte en eje psicológico. Cuando la validación externa y el relato romántico han hecho su trabajo, el individuo ya no se concibe completo sin la presencia del otro. En ese punto, la amenaza de la ausencia se vuelve devastadora. No porque el otro sea indispensable, sino porque se ha renunciado a la autosuficiencia emocional. Desde la óptica de Nietzsche, esta forma de miedo es una confesión silenciosa de dependencia. La voluntad ya no se orienta hacia la creación, sino hacia la conservación. No se actúa para expandirse, sino para no perder. Y cuando la vida se rige por el miedo a perder, el poder se desplaza inevitablemente hacia quien puede marcharse. Este miedo empuja a conductas que contradicen la propia dignidad. Se toleran actitudes que generan incomodidad, se justifican ausencias, se suavizan límites y se aceptan condiciones que, en otro contexto, serían inaceptables. Todo con tal de evitar la ruptura. No se busca bienestar, se busca continuidad. Y la continuidad, en este caso, se paga con sumisión emocional. Nietzsche habría señalado que el miedo al abandono es una forma de esclavitud moderna. No necesita cadenas visibles, porque opera desde dentro. El individuo se autocensura, se adapta y se reduce para no provocar la partida del otro. La autenticidad se sacrifica en nombre de la seguridad emocional. Y esa seguridad es ilusoria, porque depende de una voluntad ajena. Este miedo también distorsiona la percepción. Cada gesto se interpreta como señal de posible pérdida. Cada silencio se magnifica. La mente se mantiene en un estado constante de vigilancia emocional. Este desgaste interno debilita la capacidad de juicio y aumenta la dependencia. Cuanto más se teme el abandono, más se necesita la confirmación de que no ocurrirá. Y esa confirmación rara vez es suficiente. En términos de poder, el miedo al abandono es una palanca perfecta. Quien percibe que el otro teme perderlo puede dosificar su presencia, crear incertidumbre y establecer una jerarquía implícita. No hace falta amenaza explícita. Basta con la posibilidad de irse. La simple opción de la retirada otorga ventaja psicológica. Nietzsche despreciaba toda forma de vida basada en la reacción. Para él, la grandeza residía en la afirmación, no en la evitación.
El miedo al abandono convierte al individuo en reactivo. Se vive respondiendo a señales externas, ajustando el comportamiento para prevenir una pérdida. La vida deja de ser expresión y se convierte en estrategia defensiva. Este punto conecta directamente con los anteriores. La necesidad de validación crea dependencia. El relato romántico justifica esa dependencia. El miedo al abandono la solidifica. Y cuando este miedo se instala, la voluntad ya no pertenece al individuo. Pertenece a la relación, o más precisamente, a quien tiene menos miedo de perderla. Este miedo prepara el terreno para una confusión aún más peligrosa, la idea de que la intensidad emocional es amor. Y ahí es donde el control se vuelve casi invisible. Nietzsche advertía que el ser humano tiende a confundir lo que lo sacude con lo que lo eleva. Esta confusión es especialmente peligrosa en el terreno emocional, donde la intensidad suele interpretarse como prueba de profundidad. Pero la intensidad no es amor. Es estímulo, es choque, es desorden. Y cuando se confunde con vínculo auténtico, se abre la puerta a una de las formas más sutiles de dominación psicológica. La intensidad emocional actúa como una droga. Provoca picos, caídas, euforia y angustia. Mantiene al individuo en un estado de alerta constante. En ese estado, la razón se debilita y la voluntad se vuelve reactiva. No se elige desde la claridad, se responde desde la necesidad. Nietzsche habría visto aquí una voluntad debilitada por el exceso, incapaz de sostenerse en el equilibrio. Cuando el amor se define por la intensidad, el conflicto se vuelve atractivo. La calma se percibe como aburrimiento. La estabilidad se confunde con falta de pasión. Bajo esta lógica, las relaciones sanas resultan insatisfactorias, mientras que las dinámicas caóticas se viven como profundas. No porque lo sean, sino porque estimulan con más fuerza. Esta confusión no surge por azar. Es la consecuencia directa de los puntos anteriores. Quien necesita validación busca estímulos que la confirmen. Quien cree en el relato romántico espera emociones extremas. Quien teme el abandono interpreta cada altibajo como señal de importancia. Así, la intensidad se convierte en la medida del valor emocional. Nietzsche entendía que el caos seduce a quienes no han construido orden interno. Donde no hay centro, cualquier movimiento parece significativo. Por eso, la intensidad se vuelve adictiva. Los gestos exagerados, las discusiones profundas, las reconciliaciones dramáticas crean la ilusión de conexión, pero en realidad solo refuerzan la dependencia. Desde la lógica del poder, esta confusión es extremadamente útil. Quien controla los picos emocionales controla la relación. Basta con alternar cercanía y distancia, atención y frialdad para mantener al otro enganchado. No hace falta coherencia, solo variación. El cerebro interpreta la imprevisibilidad como intensidad y la intensidad como amor. Nietzsche habría señalado que esta dinámica no fortalece, debilita, porque el individuo deja de confiar en su propio juicio emocional. Necesita sentir mucho para creer que siente algo real. Y cuanto más alto es el estímulo necesario, más vulnerable se vuelve. La calma deja de ser suficiente. La paz se vive como amenaza. Esta confusión también justifica el sufrimiento. Si la intensidad es amor, entonces el dolor se convierte en parte del vínculo. Se tolera la angustia porque se cree que es señal de profundidad. Se acepta el desequilibrio porque se interpreta como pasión. Y así, la dignidad se negocia en nombre de una emoción mal entendida. Nietzsche despreciaba las pasiones que esclavizan. Para él, la fuerza no residía en sentir más, sino en gobernar lo que se siente. La verdadera afirmación de la vida no es el exceso, sino la capacidad de sostenerse sin depender del caos. Pero quien confunde intensidad con amor pierde esa capacidad. Vive persiguiendo sensaciones, no construyendo vínculos. Este punto deja al individuo emocionalmente expuesto. Cuando el amor se mide por la intensidad, cualquier persona capaz de generar altibajos se vuelve influyente. Y el control ya no necesita imponerse. Se ejerce a través de la emoción misma. Todo esto conduce al último nivel de esta estructura, cuando el sentido de la vida deja de estar en uno mismo y se deposita por completo en el otro. Ahí, la dominación ya no es parcial, es total. Nietzsche fue implacable con esta idea. Quien no se pertenece, busca dueño. No siempre de forma consciente, no siempre con sumisión explícita, pero sí a través de una entrega silenciosa del sentido personal. La búsqueda de significado en el otro no es amor, es desplazamiento de la responsabilidad existencial. Es renunciar a la tarea más difícil del ser humano, crear su propio valor. Cuando el sentido de la vida se deposita en otra persona, la relación deja de ser encuentro y se convierte en eje.
Todo gira en torno a ese vínculo. Las decisiones, los estados de ánimo, la percepción del futuro y la propia identidad se organizan alrededor del otro. Ya no se vive desde un centro interno, sino desde una órbita. Y quien vive orbitando ha perdido gravedad propia. Esta búsqueda de sentido no aparece de repente. Es la culminación lógica de todo lo anterior. La necesidad de validación debilita el yo. El relato romántico ofrece una historia donde esconderse. El miedo al abandono fija la dependencia. La confusión entre intensidad y amor legitima el sufrimiento. Finalmente, el individuo entrega su propósito al vínculo. Ya no se pregunta quién es, sino que representa para el otro. Nietzsche habría visto aquí una forma refinada de nihilismo. No el nihilismo del que niega todo, sino el del que no se atreve a crear. En lugar de afirmar su propia voluntad, el individuo se disuelve en la voluntad ajena. Encuentra significado en servir emocionalmente, en sostener, en sacrificarse, y confunde esa disolución con virtud. Desde la lógica del poder, este es el punto de no retorno. Quien se convierte en fuente de sentido adquiere una autoridad absoluta. No necesita imponer, porque el otro ya se ha entregado. No necesita prometer, porque su sola presencia da dirección. El vínculo deja de ser elección y se convierte en necesidad. Nietzsche despreciaba toda forma de moral que glorificara la autoanulación. Para él, el individuo fuerte no se pierde en el otro, se encuentra a sí mismo incluso en la relación. La verdadera unión no nace de la carencia, sino de la abundancia. Pero cuando el sentido se busca afuera, la relación se vuelve asimétrica. Uno da forma, el otro se adapta. Este tipo de entrega genera una ilusión de profundidad. Se cree que amar es necesitar, que comprometerse es renunciar, que la fusión es ideal. Pero en realidad, lo que ocurre es una reducción progresiva del yo. Se dejan proyectos, se ajustan valores, se silencian impulsos. No por amor consciente, sino por miedo a perder el único eje que da significado. El cierre de esta estructura no es un ataque, es una revelación. Nietzsche no enseñaba a odiar, enseñaba a ver cómo la debilidad se disfraza de virtud, a ver cómo la dependencia se confunde con entrega, a ver cómo el miedo se viste de amor. Quien entiende estas dinámicas deja de actuar desde la reacción. Recupera su centro. Comprende que el poder no se ejerce gritando ni imponiendo, sino sosteniéndose. Que la verdadera fuerza no está en dominar al otro, sino en no necesitarlo para existir. Nietzsche lo habría dicho sin suavizarlo. El individuo que se pertenece es peligroso, porque no puede ser comprado emocionalmente. No se somete al miedo, no obedece al relato, no confunde intensidad con verdad. Camina solo si es necesario, y por eso puede elegir acompañar sin perderse. El poder real no está en explotar al otro, sino en comprender las fuerzas que lo mueven. Porque quien ve con claridad ya no es presa del caos. Se convierte en su propio origen. Y eso, para Nietzsche, era la forma más alta de libertad.